jornada tremendamente grande este último tiempo, y cada vez que uno está al lado de compañero Chonchol va conociendo nuevas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo entendiendo por qué se han dado y cómo se ha dado la contrarreforma agraria. Porque estamos hablando de un proceso que duró 9 años. Y ese proceso que duró 9 años, tenemos que mirarlo, lo que ha pasado hasta ahora, que vivimos todavía un periodo de contrarreforma agraria. O sea, tuvimos 9 años de reforma agraria, 41 años de contrarreforma agraria. Y todavía vivimos, ¿no? Todavía existimos. Y claro, yo creo que si el proceso tuvo contradicciones, con una mirada, a lo mejor nosotros éramos jóvenes en esos años, como varios de los que están aquí, y no fuimos parte del proceso tal de la aplicación de la reforma agraria, más cuando siempre hemos dicho las mujeres nos tuvimos, y antes lo decíamos con rabia, hoy día lo hacemos entendiendo en el periodo en que se da la reforma agraria, ¿no? Y claro, no estuvimos, dijéramos, dentro de la ley garantizando la tierra para las mujeres. Creo que esas fueron las primeras contradicciones que tuvimos, no contradicciones, sino los primeros desencuentros, porque curiosamente yo creo que nosotros empezamos, Anamuri es una organización nueva, tiene 20 años, ¿no? Pero nosotras, varias de nosotras caminamos por muchos años en la organización y venimos de esos tiempos de los jóvenes cuando teníamos sueños, cuando construíamos esperanza, cuando teníamos futuro, cuando proyectábamos futuro. Y por lo tanto, con la misma pasión que hoy día se reclama y se enfrentan varias cosas, nosotros enfrentamos el proceso para hacerlo viable, para hacerlo aplicable, ¿no? Y cuando nos constituimos, nosotras siempre, y quiero decir, partimos con esto que está aquí, ¿no? Un boletín nuestro, que dice Reforma Agraria, un proceso inconcluso. O sea, para nosotros la reforma agraria no terminaba con la dictadura. Vivía un periodo en que siempre pensábamos que luego íbamos a recuperar la democracia y este proceso iba a continuar. Iba a continuar de cara a las experiencias que habían, teniendo en cuenta que hacer la reforma agraria no fue fácil. Sí fue con toda una burguesía agraria en contra. Y se fue agudizando el problema a medida que los gobiernos tenían políticas más definidas. Y el gobierno popular se proyectaba a hacer eso, un gobierno popular, ¿no? Desde la Revolución en Libertad, que abre puertas, sin duda, y tenemos que reconocerlo, a un espacio organizacional bastante importante en el pueblo, ¿no? Pero sin embargo, el gobierno popular no solamente ese espacio en el que todos tuvimos, lo aprovechamos, sino que lo seguimos proyectando. Y como era un gobierno de avanzada que miraba hacia el socialismo, desde antes que asumiera el gobierno ya estaba la sedición montada, ¿no? Ya venía la contrarrevolución, por así decirlo, de esta revolución en libertad a un gobierno popular. Había todo un montaje que se movía desde el imperio y que, por supuesto, tenía la fuerza y radicaba en toda la burguesía que había en ese tiempo en este país. Hoy día hay un capitalismo muy salvaje, ¿no? Que desde el primer momento hizo la guerra en una forma muy desleal, guerra que si hoy día la miramos, por ejemplo, es la que tiene Venezuela, y que a nosotros se nos olvide, y nosotros decimos, hay una dictadura, todo lo que está pasando es terrible. Si a nosotros nos pasó, la única diferencia es que nosotros aguantamos 1000 días, ¿no? Y Venezuela heroica sigue resistiendo. O sea, no aguantamos nosotros, no aguantó el campo socialista, no aguantó Nicaragua sandinista, la revolución sandinista, y eso nos muestra a nosotros cómo la alimentación es un arma mortal en manos del capital, ¿no? Capaz de derribar el gobierno, capaz de dirigir los destinos del mundo en manos de eso, porque la alimentación es la parte más importante de la vida de los seres humanos, y no solamente los seres humanos, ¿no? De nuestros animales, de nuestra naturaleza. Entonces, cuando compañeros hablando, uno va tejiendo esos momentos que nosotros nos tocó vivir,
y las resistencias que hemos tenido que construir. Y cuando se constituyó Namuri, una organización de mujeres, ¿no?, que además es producto de la contrarreforma agraria, porque señalábamos que en la reforma agraria uno de los grandes vacíos que tuvo la reforma agraria precisamente es no ver a la mujer, ¿no?, como poseedora de la tierra. Incluso más, o sea, si el marido se moría y no tenía un hijo mayor de 18 años, tenía que irse. No nos vieron la capacidad que había de trabajo de las mujeres, el conocimiento y la sabiduría que había en las mujeres también, ¿no?, porque mucha de la obligación establecida por el fondo era pagada por las mujeres. El trabajo gratuito de las mujeres y de los hijos, o el pedazo de tierra o la cabaña que daba, no era en regalía, era parte de la obligación. Entonces, creo que nosotros decimos ahora, analizando, mirando hacia atrás, ¿y qué habría pasado si nosotros hubiéramos sido parte? Porque muchos de los fondos que se tuvieron, muchas de las parcelas que se vendieron después, cuando los campesinos quedaron sin apoyo, las mujeres fuimos el elemento principal para que se vendieran las parcelas. Algunos lo hicieron leso, a unos lo engañaron, pero la parcela se convirtió, esa tierra, en manos de los campesinos sin ningún apoyo, se convirtió en una carga tremendamente grande. Y además era un peligro, porque en cualquier minuto te la podían quitar, en cualquier minuto podía ser acusado, porque, por ejemplo, las medidas que se fueron tomando, no solamente fue una de las primeras leyes que la dictadura, ¿cómo se dice la palabra? No elimina, sino que la inhabilita, ¿no? O sea, ahí uno puede ver lo que les dolió, lo que significaba la reforma agraria de ser una de las primeras leyes que inhabilita. Y después vino el famoso decreto 208, que expulsaba a todos los campesinos, no solamente que hubieran tenido que ver con la dirección del fondo, o del CERA, o del asentamiento, que hubiera tenido que ser alguna connotación, ya sea en la junta de vecinos, o si las mujeres hubieran sido muy activas en los centros de madres, ¿no?, o hubieran tenido participación en las tomas. Entonces todos eran expulsados del campo, y ese decreto nefasto alcanzaba hasta la tercera generación. Imagínense el odio que había, o sea, ni mis hijos ni mis nietos podían volver al terreno, y eso la gente no lo sabe. Yo creo que todavía ni los campesinos lo podemos madurar, lo podemos poder ver, dijéramos, la rabia, el odio que significó, dijéramos, cortar este proceso que era tan importante, no solamente para los campesinos, para el país, ¿no? Porque creo que una de las cosas primeras que se pone en manifiesto, y esto digo, lo hemos visto en esta conmemoración de los 50 años. Yo digo que cuando se planteó la actividad de los 50 años, nosotras nos pasamos varias películas y nos hicimos muchas ilusiones, que este iba a ser un proceso en que íbamos a debatir, que íbamos a proyectar futuro, ¿no?, que este proceso que para nosotros era inconcluso, por fin iba a tener un camino para donde íbamos a caminar. Y claro, pero para eso se requieren organizaciones construidas, fuertes, organizadas, claras. Y aquí somos pocos, y tenemos que decirlo. Tenemos un movimiento campesino, 17 organizaciones, no solo. Nosotros somos 5 organizaciones que somos parte de la Vía Campesina y la CLOC. 5 organizaciones que pensamos diferente y con debilidad entre las 5 organizaciones, ¿no? De repente aparecemos organizaciones históricas muy grandes y cuando empezamos a mirar en el interior somos un poco cascarones vacíos, porque no solamente se destruye el movimiento campesino post dictadura militar, ¿no? Porque hay que decirlo que durante la dictadura militar el movimiento campesino se rearticuló, se rearmó, tuvo fuerza, resistió, ¿no? Y no por casualidad, dijéramos, los mayores crímenes se hicieron precisamente en el campo, y crímenes muy silenciados. O sea, estos 9 años de reforma agraria, el campesino la pagó muy duramente, ¿no? El odio fue enconado. O sea, pensemos solamente en los compañeros que enterraron vivos en los hornos de Lonquén, ¿no? Familias completas. O sea, todo eso se hacía para darnos el temor a que los campesinos no volvieran a levantar cabeza.
volver a recuperar ese inquilinaje en que había en tiempo de esclavitud, ¿no? En que se le rendía pleitesía al patrón, en que el trabajo de resistencia se hacía en muy duras condiciones, porque se dice, claro, no había sindicatos, lo que no significa que no había resistencia. No significa que no había un desarrollo, un crecimiento de la conciencia y que tenía mucho que ver, dijéramos, con este proceso de salida de los campesinos hacia afuera o de los linyeras o de los afuerinos que llegaban hacia el campo. Entonces, mirar, dijéramos, este panorama, poder hablar de lo que significaron los 50 años, lo que significó la reforma agraria, para nosotros tenía el objetivo de despertar conciencia y que se entendiera que el tema de la reforma agraria y de la tierra no era un problema de los campesinos solamente. Era un problema que nos alcanza a todos, porque de ahí surge la alimentación del país, surge la alimentación de los pueblos. Y creo que la evolución que nosotros hemos tenido, los aprendizajes que hemos llevado adelante, ¿no? Porque además se contó con mucha audacia. Imagínense ustedes, en esos tiempos no había televisión, no había internet, todo era muy difícil. Un campesinado que no es analfabeto, en su gran mayoría no solamente el campesinado, su descendencia, los jóvenes, cuando mucho 2, 3 años al colegio y después de los 3 años a trabajar, entonces semi-analfabeto, ¿no? Entonces, hacer este proceso político era una odisea. Y en eso contribuimos mucho. Fueron muy importantes, por ejemplo, los jóvenes estudiantes, que también tenían una mirada diferente. Entonces, que todos soñábamos con cambiar el mundo y que construimos una propuesta política colectiva, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando mirábamos el gobierno popular, estábamos mirando lo que queríamos y teníamos donde mirar. Miramos hacia lo que pasaba en el campo socialista. Después se nos cayó en medio de esos campos socialistas y se nos derribaron las banderas de los trabajadores del mundo también. O sea, hemos tenido golpes tremendos. Y justo cuando volvíamos a esta democracia, ¿no? Volvíamos nosotros, resulta que empieza a venir todos los acontecimientos del mundo. O sea, es una cadena permanente que tenemos que mirar el poder que tiene el sistema, el poder del capital. Nosotros a veces nos quedamos con el análisis corto del momento, pero todo esto va encadenado, nada es casual. Y toda la vida nos han dicho de que en este periodo nos han hecho de vivir en crisis, ¿no? Y la mayor crisis la tenemos nosotros, tenemos una crisis de identidad terrible. Nos han despojado de nuestra identidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, antes los campesinos sabían que eran campesinos y éramos campesinas, y ahora no. Ahora somos productores, somos microempresarios, somos, ¿cómo le dicen, Sole? Emprendedoras o emprendedores. Ya no tengo una producción, tengo un emprendimiento, ¿no? Entonces estamos llenos de emprendimientos por todos lados. Entonces creo de que eso es producto de toda una política, no solamente acá en Chile, pero nosotros fuimos los escogidos del corazón, fuimos los hijos privilegiados del capital. Entonces, por lo tanto, aquí el modelo ha experimentado. Y si nosotros no miramos, por ejemplo, que ese experimento está aparejadito con lo que significó nuestra capacidad de resistencia, de organización y lucha en tiempo de la dictadura, nos estaríamos negando. Porque uno se pregunta, ¿por qué nosotros? El último país del mundo, el más chiquitito, el larguito, ¿no? Entonces, es donde vivimos momentos terribles y atroces, ¿no? Que lo sufrimos. Yo creo que no hubo familia que no fuera afectada de una u otra forma de los sectores populares, aunque no tuviera nada que ver en política, ¿no? Pero nosotros tenemos un corazón que sentimos y que late, ¿no? Que era el vecino, que era el familiar, que era el cuñado, que era el amigo que no llegó, el que desapareció, los compañeros que se tuvieron que ir al exilio, ¿no? Que todo el mundo pensaba que lo estaban pasando recontra bien, sin pensar en los dolores que significa el exilio. Ni siquiera hoy día lo pensamos cuando tenemos una actitud tan fuerte contra los migrantes, ¿no? Como somos con tanto desprecio con los migrantes. Entonces, te digo, y eso tiene que ver con esta falta de memoria que nosotros tenemos. Por eso que
para nosotros tuvo esta importancia cuando dijimos 50 años de reforma agraria. Ahora sí, podemos tomar como un regalo en las manos los 50 años de reforma agraria para poder conversar con todo, para poder mirar hacia atrás, para poder mirar lo que fue la contrarreforma agraria, de lo que fuimos capaces ayer, antes de ayer en la reforma agraria, ¿no? Oiga, si para el tiempo que teníamos que ir a ayudar y teníamos que pelar el ajo trabajando en el campo junto a los campesinos, ¿no? Y sin que nosotros supiéramos. O cuando tenía que traerse los productos del campo en los camiones basureros, porque estábamos atacados en el camino y la alimentación no podía llegar acá. O sea, cuando estábamos día entero haciendo cola para tener 1 kilo de pan, y fuimos muy creativas, porque las mujeres hemos sido siempre creativas y hemos ido desarrollando estrategias de sobrevivencia para poder resistir en los territorios. Y creo que el empuje mucho de la migración tiene que ver con esta orfandad en que quedó el campo. Ya en ese tiempo había un proceso migratorio de los jóvenes y que Allende planteaba que en esos 150.000 millones de pesos que se gastaban en traer alimentos, pobre compañero, si supiera cuánto se gastan ahora sería tremendo, ¿no? Entonces decía, esa plata que se gasta para traer alimentos la podríamos invertir en una serie de programas que permitiera que la juventud no emigrara. Estábamos del año 71, ¿no? Y por supuesto que no hubo la inversión porque no hubo tiempo y la juventud siguió emigrando, pero además a ese problema se sumaron todos los dolores del pueblo y donde queríamos que nuestros hijos no pasaran lo mismo que nosotros habíamos pasado. Entonces la migración también tiene que ver mucho con esto, pero también tiene que ver con esta modernidad de que hoy día nos hablan, ¿no? Esta modernidad que sin duda está, pero que a nosotros no nos alcanza, sino que nos atrapa, nos tiene cautivos, prisioneros. Entonces, y eso es parte del contraproceso, de todo lo que significa y lo que se ha negado al campesinado. O sea, se le dio duro y después se le ha negado, ¿no?, la posibilidad de poder reconstituirse. Porque esto no parte, la dictadura no termina con haber vuelto esta democracia tan amarrada, tan constreñida, ¿no? Y un país que he escogido, nosotros decimos, yo siempre pienso de que todo el mundo nos conocía porque tuvimos un exilio extraordinariamente, compañeros muy heroicos que trabajaron intensamente en el exilio para poder trabajar la solidaridad para Chile. Y esa solidaridad nos hizo resistir. Entonces, no había parte donde no conociera. Yo les quiero decir, en el año 79 me tocó ir al tercer encuentro mundial de las mujeres trabajadoras en plena dictadura, a Chipre. Yo no tenía idea dónde estaba Chipre. Y estábamos en plena dictadura, me acuerdo con una compañera en un departamento de guatita en el suelo cuando pasaban los helicópteros para saber dónde estaba Chipre y cómo íbamos a salir nosotras de aquí sin que nos agarraran presas en la salida. Y descubrimos que Chipre era una islita que apenas se veía. Yo creo que así lo vemos nosotros, como un gusanito en el mapa. Y cuando yo llegué a Chipre, compañero, lo primero que me bajó al aeropuerto y eran los rayados por Chile, en solidaridad con Chile. Y Chipre había sido invadido, había tenido invasión turca y habían 2.500 refugiados en su país y nosotros no teníamos ni idea de lo que pasaba en Chipre. En ese minuto nos pusieron cortina, en tiempo de dictadura, no sabíamos qué es lo que pasaba afuera. Si la gente no se informaba por Radio Moscú, no tenía idea de lo que pasaba dentro del país. Entonces no solamente fue la expulsión, no solamente esto, sino que el cómo nosotros estábamos impedidos de poder mirar el momento que estábamos viviendo, porque no sabíamos qué es lo que pasaba ni siquiera con el vecino muchas veces. O sea, si ustedes se dan cuenta, nada es al azar, todo viene amarrado, es una cadena de la cual no nos hemos podido zafar y no hemos podido romper. Entonces, quiero decir de que estos 50 años en que hemos estado en varios, yo no sé cuántas veces hemos conversado, cuántas charlas infinitas ha entregado, ha entregado el compañero Sonchol, el Pepe, todos los que hemos tenido que ver en ese periodo para poder decirle, esto pasó. Esto fue uno de los procesos más importantes. La nacionalización del cobre y la reforma agraria fueron los momentos más importantes del siglo pasado.
¿no? Y lo más terrible fue el golpe militar que ahogó el país. Y volver a rehacer este país ya con un compromiso bastante grande que queda instalado desde el tiempo de la dictadura. El modelo no surge de ahora, queda instalado. Pero en esta salida tan negociada se garantiza que el modelo siga adelante, ¿no? Y por lo tanto nosotros quedamos atrapados en ese callejón y se nos empieza a decir que somos los mejores del mundo y nos creemos que somos los mejores. Yo me acuerdo cuando Lago para una Pascua nos entrega el regalo a los chilenos, y no sé si ustedes se acordarán un mensaje, dice, un regalo de Navidad, ¿no? Hemos firmado el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Estamos firmando con la Unión Europea y somos el primer país de América Latina que firmamos acuerdo con la Unión Europea. Y seguramente nuestros vecinos nos van a tener mucha envidia. Y estamos a punto de firmar el Tratado de Libre Comercio con Corea. Y ese fue un regalo, no teníamos idea de que ese regalo tan extraordinario que nos estaban haciendo para la Pascua era seguir poniéndonos las cadenas. Nosotros preguntamos cuántas veces cómo iba tratado el tema de la agricultura, ¿no? Y nunca lo pudimos saber. Y lo preguntamos porque también dentro del propio gobierno, dentro de estos estamentos, siempre hay gente que está dentro del gobierno, pero está con el corazón puesto acá. Entonces, oye, consulten esto. Por favor, preocúpense de esto otro. Pero nuestra preocupación era pequeña porque había un desconocimiento, un engolonizamiento de todo el pueblo en que nosotros somos el país más importante de América Latina, el gigante jaguar de América Latina, que tenemos tratado de libre comercio con todo el mundo, el país que más tratados tiene, ¿no? Y sin embargo somos el país más maltratado desde los tratados. Entonces, para decir cómo podemos vincular esto. Y digo porque cuando nos constituimos, invitamos compañeros y nosotros queríamos hablar de la reforma agraria porque de verdad que para nosotros la reforma agraria sigue siendo un proceso inconcluso. O sea, nosotras no renunciamos a la reforma agraria. Las compañeras que somos parte de las organizaciones, que somos parte de la CLOC y de la Vía Campesina, de la Coordinadora Latinoamericana de Organización del Campo, no renunciamos. Está en nuestro caminar, está en nuestra ruta, ¿no? Pero tampoco estamos pensando que la reforma agraria va a ser lo de ayer. No nos podemos dar la espalda a los procesos y los avances que se han vivido en la sociedad en su conjunto, unos para bien y otros, por supuesto, que son para mal, ¿no? Y pareciera ser que nosotros tenemos avances que son más para mal que para bien. Porque si nos miramos, te digo, a este país de América Latina, en que todo el mundo, todo el resto de los países nos veían como el país del éxito. ¿Sabe que era penoso? Cuando llegábamos afuera y queríamos hablarle de lo que estaba pasando, nadie quería escucharnos porque habían escuchado hablar tanto de este Chile valeroso, organizado, qué sé yo, y ahora querían saber cómo lo habíamos hecho para ser tan exitoso y tan rico, ¿no? tan próspero. Estamos en la OCDE. Entonces, se dan cuenta, después de eso uno piensa en pequeño y dice, claro, las dictaduras no son tan malas, pues miren lo que dejó Pinochet allá, malagradecidos, todavía están reclamando. ¿Y a dónde los dejó? Somos Chile, potencia alimentaria y forestal, ¿no? Hoy día comimos menos verdura, menos legumbre de lo que se comía ayer en este país. Y se come mucho más alimento chatarra, ¿no?, que se está importando. Cuando dice el compañero, exportábamos trigo, hoy día importamos trigo. Y importamos papa, y importamos cebolla, importamos ajo, y empezamos a sumar y estamos importando todo. Entonces, somos un país dependiente, ¿no? Y los compañeros decían, la política agrícola decía, somos un país que estamos en condiciones de producir los alimentos que este país necesita. Y a pesar de toda la tierra ocupada, ¿no?, de toda la tierra agredida, todavía la mayor cantidad de la alimentación de este país la siguen produciendo los campesinos y las campesinas. Y yo les digo, ¿no?, sin razón a equivocarme, que mayoritariamente lo que comemos hoy día en la mesa, la hortaliza, la fruta, está producida por las campesinas. Porque muchos de nuestros compañeros han tenido que dejar el campo y están allá otra vez, en las mineras, o están en la construcción, ¿no?
Y las mujeres han sido las que han permanecido en los territorios, generando 1000 estrategias de sobrevivencia para seguir estando en su tierra. ¿Hasta dónde se aguanta? Si es que en la ciudad la gente de la ciudad no toma en cuenta esto, no se da cuenta que la tierra es un patrimonio de todos nosotros. Y por lo tanto tenemos que defender el uso de la tierra, defenderla como un bien común, o sea, no solamente el agua, sino por casualidad, cuando se plantea, dijéramos, la tierra ligada al agua, porque tierra sin agua no sirve, compañero. Y así se han ido apropiando. Esa ha sido la otra forma de apropiarse de la tierra. Le empezaron a los campesinos que no tenían idea de que el río que estaba ahí, el canal que pasaba por acá, el estero que salió ahí, ya no les pertenecía. No, que la vertiente que bajaba del cerro ya no era nuestra, ya tenía dueño. Porque cuando se privatizó el agua, cuando se entregó, cuando se regaló el agua, no se le dijo a los campesinos, estamos regalando el agua, vayan a inscribirla, ¿no? Y los ríos tienen dueño, y los lagos tienen dueño, ¿no? Y el mar. Entonces, y el mar. Entonces, de esta transformación, ese es el contraproceso de reforma agraria, ¿no? Es la privación de que los campesinos sigan siendo campesinos. ¿Y en qué vamos a terminar? En monocultivos. La fruta es monocultivo, los bosques son monocultivos, los arándanos son monocultivos. Entonces, y nosotros vamos a terminar en tarjeta postal, turismo rural. Y el turismo rural, preguntémonos cuánto va a avanzar hasta que llegue una empresa hotelera grande y diga ya, los campesinos que hicieron turismo rural, generaron clientes, le hicieron lugar a esto, chaito para afuera, porque le vamos a dar una buena cantidad de plata por la tierra, y cuando vemos el montón de millones de pesos que nos ofrecen, nos engolosinamos, vendimos la tierra porque con eso tenemos para vivir toda la vida, pero no siempre sabemos lo que cuesta vivir. No siempre sabemos lo que cuesta vivir. Y vivir sin lo que es tu fuente de vida. Porque para el campesino, es como para el pueblo indígena, la tierra es su fuente de vida. O sea, podrán tener mucha plata y al poco andar ya no tienen nada. Ya no tienen nada porque se quedaron vacíos. Y digo, se quedaron vacíos. Y nosotros nos quedamos angustiadas, porque la relación que la mujer tiene con la tierra es más fuerte que la que tiene el hombre. No, los hombres lo ven como un medio de trabajo, de producción, pero para las mujeres es un medio de vida, ¿no? Es lo que nos alimenta diariamente. Entonces, yo creo que ahí es la discusión que nosotros estamos haciendo hoy día para decir, bueno, tenemos que mirar una reforma agraria basada en la soberanía alimentaria. ¿Y qué estamos diciendo cuando estamos hablando de la soberanía alimentaria? ¿No? El derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos. Pero para tener ese derecho tenemos que pensar cuán soberanos somos nosotros. Entonces estamos perdiendo soberanía nosotros y está perdiendo soberanía el país cuando tiene que estar importando la alimentación que se requiere para producir, que además es una alimentación que afuera tenemos hoy día el mayor porcentaje de gente obesa, ¿no? Tenemos el mayor porcentaje de gente estresada, la mayor distribución desigual. O sea, hoy día estamos entre las cifras. Mire, la mayor distribución de la tierra, porque la reconcentración de la tierra, parte de la tierra, hoy día la tierra agrícola utilizada no solamente para la industria inmobiliaria, porque hasta para enterrarnos, los parques del recuerdo, estamos llenos de parques del recuerdo, que dan dividendos, que no es barato, o sea, es tremendo. Qué sé yo, en la tierra de allá del Maipo, que era la tierra por donde se medía la hectárea, porque era la mejor tierra, ¿no? Ustedes pasarán por ahí y ya no hay campesinos, hay negocio, ¿no? Que las alas delta, que uno va por el campo y de repente se encontró con un parque del recuerdo. Es impresionante cómo la tierra empieza. Las canchas de golf, yo nunca las había visto, pero usted sale del aeropuerto para acá y son inmensas cantidades de hectáreas que antes producían los alimentos, hoy día son canchas de golf. Resulta que nosotros no vamos a jugar el golf, ¿no? Pero están ahí, o sea,
están para dar satisfacción a quienes hoy día creen que es la clase media. Porque es de roto no tener parcela de agrado, es de pobre. ¿Se dan cuenta? Este consumismo, este arribismo tan grande que se ha instalado en nuestro país, el que nos hace mirar las cosas de una manera diferente. Y el que nos hace pensar de que aquí no es posible reforma agraria. ¿Cómo vamos a hablar de reforma agraria si tenemos una agricultura tan exitosa? Sí tenemos. Y cuando empezamos a hablar quiénes son los dueños de la agricultura exitosa, los empresarios acá son simples intermediarios de las empresas transnacionales. Yo creo que habría que hacer un mapa para que supiéramos realmente cómo y de dónde se maneja el agronegocio. Entonces, el acaparamiento de tierra, fíjese que hay tierras que están compradas aquí de reservas de alimentos para los países que mañana pueden estar en crisis alimentaria, ¿no? Y Japón. Hay tierra que está comprada aquí como reserva porque mañana va a haber el problema del agua y ahí hay fuentes de agua que hay que cuidarla. Y no son los chilenos los que están comprando. Y tendríamos que preguntarnos, ¿por qué hoy día solamente somos el segundo país donde está la peor concentración de la tierra? Solamente nos gana Paraguay y nosotros tan orgullosos, ¿no? Ni siquiera sabemos de qué en este país. Porque si empezamos a mirar nos vamos a encontrar con que ya no tenemos país, ¿no? Y por lo tanto, la presión que hay contra el gobierno, no contra el Estado, contra el gobierno, ¿no? Porque también el sistema se encarga de ir haciendo cada vez el Estado, achicando más el Estado y con menos capacidad de este Estado de poder dirigir, administrar este país. Nosotros estamos hoy día frente a un gobierno que es subsidiario. Se nos olvidó cuál era el Estado benefactor, porque antes de la dictadura nuestro Estado era el Estado benefactor. Malito era, pero era benefactor, de beneficio para todos nosotros, por lo tanto teníamos que ver, buscábamos por las políticas, hoy día teníamos que buscar los proyectos, ¿no? Y los proyectos hasta para poner la luz, para pavimentar la calle, oiga, los proyectos hasta para el retén de carabineros, porque tenemos que asegurarnos, porque es tan inseguro este país, entonces hay que tener retén de carabineros, entonces hay que hacer el proyecto. O sea, todo es proyecto, todo. Y por lo tanto, el asistencialismo se ha apoderado, ¿no?, de nuestros campos, y por eso que surgen los emprendimientos, porque estamos postulando a la Corfo, al INDAP, no sé qué parte más, y se nos va la vida en las postulaciones, y nos desgastamos enormemente, y nos vamos creando contradicciones entre nosotros. Nos vamos menoscabando entre nosotros. Los dirigentes son buenos si consiguen proyectos. Si no consiguen proyectos son malos dirigentes, ¿no? Y si el técnico no ha hecho un buen proyecto, es peor, pues no sé para qué fue a estudiar si ni siquiera fue capaz de sacar el proyecto. O sea, viene una descalificación. Y cuando nosotros hablamos, los viejos estamos atrasados, pues nos quedamos en el pasado, ¿no? Entonces nos encontramos con esas cosas hoy día. Entonces yo creo que de repente, después que escucho al compañero Jack, que lo he escuchado muchas veces, cada vez el compañero nos va entregando más cosas, porque yo creo que también en este tipo de cosas nosotros hacemos correr nuestro pensamiento, nuestra imaginación y la capacidad de mirar y, aunque sea un poquito, hacer un análisis de lo que hoy día nos está pasando. Y pensar de que no está perdido, porque nosotros somos más, ¿no? Somos más. Y lo que hoy día nos dominan son mucho menos que nosotros. Lo que pasa es que somos más desparramados y repartidos por todos lados. Entonces, una de las cosas importantes es que tenemos que rescatar lo que se nos ha arrebatado, precisamente la organización como un instrumento de lucha, resistencia, pero sobre todo de proyección, de creación. Y yo creo que es el papel que juega esta escuela. Yo quiero terminar con eso. Esta escuela campesina, que está entregando estas herramientas necesarias para enfrentar este sistema que a veces no lo podemos ver, ¿no? Esta escuela campesina, nuestra escuela de agroecología de las mujeres del campo, que está allá en Auquinco, en orilla de Auquinco, ¿no? En que nosotros no solamente hemos planteado como vía campesina la soberanía alimentaria como un derecho, no solamente los campesinos, un derecho a los pueblos a tener una alimentación como corresponde, y que va amarradito con el otro papel que es tan importante,
también la alimentación es parte de nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura alimentaria genera una cultura en términos generales. Entonces, y hemos planteado la agroecología, que hoy día está muy de moda, ¿no? No como algo nuevo que apareció y cayó del cielo, es la recuperación de nuestras prácticas indígenas y campesinas en la agricultura. Alguien le puso agroecología y se hizo famoso. Pero no son más que nuestras formas ancestrales de hacer agricultura, que eran las que realmente cuidaban la tierra, ¿no? Que impedían que se nos envenenara el planeta y que hoy día estemos sufriendo los embates, dijéramos, de un calentamiento global que es producto de un sistema capitalista y no que nosotros hagamos mal uso de nuestros recursos o de nuestros bienes naturales, sino de la apropiación y el arrasamiento de nuestros bienes naturales que están aquí, al frente nuestro, y que muchas veces no nos damos cuenta. Creo que esta escuela es un grano más de arena que se suma a todo este esfuerzo que estamos haciendo mucho silenciosamente porque no aparecimos en la tele, ¿no? Porque no aparecimos en los diarios, porque no les interesa que aparezcamos, porque si aparecimos somos personas peligrosas, ¿no? Entonces viva el peligro, viva la escuela, viva lo que